Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conversación del ciclo de Enfermería Oncológica, 3 conversaciones desde la práctica avanzada. Hoy hablaremos sobre las competencias de mentoría, el liderazgo educativo, la autonomía para la práctica profesional y cómo incorporar la investigación para realizar una práctica basada en la evidencia. Para ello contamos con 3 ponentes a los que les agradecemos estar aquí. En primer lugar, Ana Rosa Martos, enfermera de práctica avanzada de oncología en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. También Antonio García de Lomas, enfermero de práctica avanzada en el Hospital de Puerto Real. Y Georgina Serra, enfermera de práctica avanzada también en el área de oncología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. A los 3, con una dilatada experiencia, como decimos, en el área de oncología y también en el campo de la investigación y la docencia, que además nos irán relatando y desmigando en esta conversación con su currículum. También me gustaría presentar a la moderadora de esta conversación, a la profesora Nuria Esandi, vicedecana de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, antes de comenzar esta conversación y ceder la palabra a Nuria, a todos ustedes que están conectados esta tarde con nosotros, unas pequeñas recomendaciones. Y es que, bueno, recomendamos que utilicen la visión del hablante para poder tener las 4 cámaras de los ponentes a la vez. Y luego también animarles a que vayan lanzando sus preguntas a través del chat de este seminario, utilizando el chat o bien la opción de preguntas y respuestas, porque al final mantendremos unos minutos para poder dar respuesta a esas preguntas. Y sin más, cedo la palabra a Nuria y damos comienzo con esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Borja. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días también para aquellos que estéis escuchándonos desde el otro lado del charco. Buenas tardes, Ana, Georgina, Antonio. Para mí es un verdadero placer poder compartir esta conversación con vosotros, escuchar de primera mano de enfermeros y enfermeras de práctica avanzada en el área de oncología sus experiencias, su día a día, sus retos y oportunidades en este rol y sobre todo centrado en las competencias que en esta conversación hoy nos ocupan, ¿no? Que son la mentoría, el liderazgo educativo, la autonomía y la investigación. Entonces, antes de meternos de lleno en materia y abordar esas competencias y escuchar vuestras experiencias, sí que creo el otro día cuando tuvimos la oportunidad de conoceros, os planteaba, ¿no? que pienso que puede ser muy significativo comenzar por una breve autopresentación, en lugar de que nosotros contemos vuestro currículum y vuestra extensa experiencia profesional, docente, investigadora. Pienso que puede ser muy significativo escucharos cómo habéis llegado hasta donde estáis, qué recorrido habéis realizado para llegar a ser enfermeros y enfermeras de práctica avanzada y cuál es vuestro cometido hoy en día. No sé quién quiere lanzarse y romper el hielo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Pues, bueno, yo soy enfermera de oncología desde hace 25 años. ¿Y cómo llego a esto? Pues en algún momento la dirección del hospital donde trabajo, el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, pues decide que quiere enviar a una enfermera a formarse a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Entonces, como enfermera de oncología con tantos años de experiencia, pues nada, contactaron conmigo y me tocó y bastante orgullosa que estoy de ello, ¿no? Entonces hice mi formación allí en la Escuela Andaluza de Salud Pública y es de esta forma que pues, bueno, empieza a desarrollarse lo que es la EPA de oncología en mi hospital, ¿no? Hay respaldo por parte de la gerencia y por parte de la dirección de enfermería y bueno, pues empezamos con el tema de la formación y eso dio pie a empezar a lanzar la figura. Yo estoy contenta porque desde el principio he tenido el respaldo institucional, ¿vale? Mi experiencia es cortita como EPA. Es muy amplia desde el punto de vista de la enfermería oncológica,
pero como EPA pues llevo relativamente cumplido un añito, ¿vale? Y bueno, pues aquí estamos, andando, compartiendo experiencias con todos los demás y bueno, pues navegando en esta situación que es complicada, porque además con el tema de la pandemia pues todo es como más difícil, todos los proyectos nuevos es más costoso que vayan saliendo adelante, pero ahí estamos. Y espero que podamos intercambiar opiniones y que saquemos pues cosas en claro y bueno, y un buen empuje para la figura de la EPA a nivel nacional, ¿vale? Gracias, Ana. Antonio, no sé si quieres continuar. Ay, se nos ha quedado la imagen. Ahora, fenomenal, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Vale, pues nada, soy Antonio. Ante todo, muchísimas gracias a Nuria y a Borja por haber contado conmigo para estas conversaciones que me parecen muy interesantes. Y bueno, yo también llevo más de 30 años en el campo de la oncología. Yo soy de un hospital pequeñito, unas 350 camas, donde se hace oncología. He trabajado en hospitales de oncológicos, como ya digo, desde hace muchos años. Y claro, en el entorno del hospital siempre he sido referente de la enfermería oncológica, apoyando en la formación o en la investigación en todos los aspectos que he podido. Esa fue mi trayectoria. En el 2016 fue a partir del... ¿Otra vez? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ahora? Se para un poquito, pero ahora seguía. Perdón. Sí, es que me sale en la pantalla una cosa extraña y me quedo... Bueno, desde el 2016, por parte del Plan Integral de Oncología, que son planes de Andalucía, el PIOA, pues surgió la idea de ir implementando la figura de la EPA oncológica en los hospitales andaluces, ¿no? Entonces, bueno, contaron conmigo a partir de ese año, bueno, para poder pilotar con otros compañeros este aspecto y empezamos a trabajar. Se empezó a trabajar a la vez que hacía mi trabajo de enfermero oncológico habitual en mi hospital de día. Ahí esa implementación fue con unas características muy mediatizada por lo que era la gestión de casos, que era lo que entonces en Andalucía se estaba haciendo como enfermería de práctica avanzada, pero cuando llegamos, por lo menos yo en mi caso, a intentar poner en marcha este proyecto, este piloto, ¿no? Pues no, chocaba mucho, ¿no? Lo que era la gestión de casos con lo que yo creo o lo que pensaba que debería de hacer como enfermero de práctica avanzada. Así que poco a poco fue cambiando cómo trabajar y actualmente, ahora mismo, bueno, pues trabajo en una consulta de enfermería de práctica avanzada. Mi labor principal es asesorar tanto a los pacientes que comienzan nuevos o a aquellos que lo necesitan. También, por supuesto, a los compañeros, ser un poquito mentor de los enfermeros que comienzan a trabajar en oncología, que no tienen suficiente experiencia, y apoyar en la investigación tanto al equipo de oncología, o sea, tanto médicos como enfermeras, como auxiliares, que quieren desarrollar el proyecto. Básicamente es lo que ahora me estoy dedicando. Gracias, Antonio. Georgina, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, yo, a comparación con mis compañeros, pues yo llevo 8 años en oncología solo, ¿no? Claro. Y la verdad que es muy distinta a mi experiencia porque no ha sido encarrilarme hacia una figura de práctica avanzada, sino que mi trabajo actual me ha llevado a la figura, un poco al revés, ¿no? Y creo que también es interesante ver cuando a veces, sin tener un rumbo súper claro de querer llegar a un sitio, pues
el trabajo en sí te lleva ahí y lo ves muy claro que eso es práctica avanzada y que te tienes que formar más para ello, ¿no? Yo cuando terminé ya empecé en oncología desde el minuto 1 porque me gradué en los 4 años y las optativas podían ser de oncología y todas las cogí de oncología, por tanto ya tenía la mención de oncología y hice el máster de oncología. Y también yo tenía muchas inquietudes en investigación, así que me formé en investigación y me llegó un proyecto muy bonito sobre pacientes con inmunoterapia oncológicos. Era una beca que tenía mi centro, yo como suplente pues cumplía los requisitos que pedían esa beca, ¿no? Y la gané. Entonces empecé a trabajar en la consulta cómo queríamos que manejar estos pacientes oncológicos. Vimos las necesidades que tenían y qué podía aportar una enfermera en este punto y vimos la necesidad luego, ¿no?, de decir, ostras, esto es un rol avanzado de enfermería, ¿no? Entonces me formé en práctica avanzada con el máster y realmente creo que aún, ¿no?, me queda un largo camino para explorar aún más esta figura. Llevo 4 años en este puesto de trabajo y realmente se ha consolidado en el hospital y se ha vuelto, era una beca y ahora ya es una plaza fija del hospital, ya se ha constituido, ¿no? Aparte la estamos replicando en otros centros. Y nada, yo quería contar eso, mi experiencia, que yo no iba a ser práctica, yo no tenía la idea de que sería enfermera de práctica avanzada, sino que la práctica avanzada ha llegado a mí. Entonces, yo visito a estos pacientes con inmunoterapia, por la mañana hago asistencial en la consulta, pues como yo creo que muy parecido a Antonio, ¿no? Primeras visitas, seguimientos de toxicidades, derivaciones a otros especialistas y por la tarde es cuando me centro sobre todo en investigar sola como IP y también en investigar conjuntamente con otros profesionales como parte de equipo investigador. Y por la tarde también es cuando hago docencia en la universidad. Entonces, la verdad que en mi jornada laboral está como muy estructurado, ¿no?, las 3 principales ramas cuando las hago en cada momento del día. Sí. Gracias, Georgina. Es fantástico, ¿no?, escucharos, ver que los 3 sois enfermeros de práctica avanzada, pero con una historia, una trayectoria diferente, más coyuntural, de más necesidad, o porque bien el trabajo te ha llevado a ello o uno ha querido, ¿no?, convertirse en enfermero de práctica avanzada. Sí que es verdad que yo iba anotando, ¿no?, aspectos que creo que habéis remarcado con vuestra experiencia que son fundamentales, ¿no? Por un lado, respaldo institucional, experiencia profesional, habláis de investigación, habláis de una formación específica y una formación concreta, ¿no?, para desarrollar vuestras competencias. Creo que son atributos, ¿no?, que es verdad que definen a esta figura. Y a mí sí que me gustaría lanzaros una siguiente pregunta, ¿no? Vuestro rol, vuestras competencias en los centros, en las instituciones en las que trabajáis, ¿están claramente definidos? ¿Se comprenden? Bueno, empiezo yo. Si no, actualmente, ya te digo, yo llevo ya unos cuantos años desde esta consulta trabajando codo a codo con compañeros enfermeros, con compañeros oncólogos, con otros especialistas, con otros enfermeros de otras unidades. Y bueno, poco a poco pues se va instaurando la figura y se ve como algo que da resultado, creo. No quiero ponerme, pero que sí que sirve y no solo como para coordinar en determinados momentos algún tipo de actividades o intervenciones, sino que aumenta, digamos, la calidad de la atención que se le ofrece al paciente. Yo creo que eso creo que se tiene claro dentro del entorno nuestro donde actualmente estamos ejerciendo, por lo menos en mi caso. Nuria, voy a comentar algo. En algunos casos se comprende y en otros casos, al menos en mi entorno, y en otros casos chirría, ¿vale? ¿En qué casos no va bien? ¿En qué casos pues es una figura nueva, es desconocida y bueno, siempre hay recelos profesionales, ¿no? Tanto de los tuyos, tanto de los nuestros como enfermeros,
como, bueno, ¿esto qué es? Esta figura nueva, bueno, ¿y qué hace ella que no sepa hacer yo? O que yo no sea capaz de hacer. Entonces, sí creo que ahí tenemos un papel importante que hacer desde que empezamos, de ser muy humildes y de ir explicando en qué consiste el trabajo que hacemos. De forma que, bueno, pues hacernos un hueco y que nos vayan aceptando. Porque es cierto que el camino se hace andando. Entonces hay que, más que nosotros tenemos que abrirnos camino, pero es con nuestras actuaciones y con nuestros resultados y con nuestro trabajo con lo que nos vamos a definir y nos van a conocer nuestros compañeros. Entonces, eso en cuanto a los enfermeros. En cuanto a otras disciplinas, pues, hombre, en nuestro contacto con los médicos, que es diario, pues todavía ellos saben poco de nosotros, todavía saben menos que los propios enfermeros. Entonces, pues, poco a poco se irá viendo y poco a poco ellos empezarán a reaccionar y habrá que llegar a un lugar de entendimiento. Esa es mi idea con respecto a que a veces chirría nuestra figura. ¿Qué he notado yo también? Pues he notado que también hay mucha comprensión por parte de algunos compañeros de enfermería, en tanto en cuanto todos nos damos cuenta en nuestro día a día que hacía falta una figura que hiciera de nexo para dar respuestas a los pacientes oncológicos. A veces estamos tan metidos cada uno en nuestro papel, el médico como médico, de prescripción de tratamiento, de información al paciente, el enfermero de la administración de la quimioterapia, la explicación de los efectos secundarios, pero a veces se necesita que haya una persona que vaya coordinando todo y sobre todo que sea alguien que dé respuestas a los pacientes cuando los pacientes llaman al sistema y necesitan hablar con alguien que les dé respuestas. Y con esto voy a poner un ejemplo. Montones de pacientes nos llaman a diario, es que tengo dudas sobre tal cosa y ¿quién me puede informar de esto? Porque yo puedo hablar con mi médico, su médico tiene una cartera de pacientes diario que ya sabemos cómo estamos con los recursos pues, muy limitados. Entonces, llaman preguntando por su médico, si su médico no les puede atender, está enfermería, pero es que enfermería tiene también un montón de cosas que hacer, un montón de gestiones, de actuaciones, de técnicas, de administraciones de quimio y tal. Entonces, hace falta una persona en fin, que haga de nexo y que coordine todas las respuestas que hay que darle al paciente oncológico, ¿vale? Y entonces, digamos que eso es un papel que ahora mismo yo estoy ejerciendo como EPA y que me parece muy importante porque creo que la relación con el paciente oncológico y las respuestas a lo que ellos nos vayan planteando es el quid de esta cuestión, ¿no? No sé qué piensan mis compañeros. Gracias, Ana. Georgina, yo creo que quiere decir algo. Sí. Bueno, luego esto yo creo que ya puedo atar en la siguiente parte, ¿no? Si te parece, Nuria, de cómo cada comunidad ha gestionado el tema de esta figura. Yo tengo la suerte que en mi comunidad autónoma la verdad que sí que ya es bastante conocida la figura, aunque queda un largo camino, ¿no? Para que tanto compañeras como otros profesionales conozcan bien la figura. Pero al final yo creo que es un camino muy natural. Al final es a lo largo del trabajo día a día, ¿no? de las competencias que adquirimos, de las tareas que realizamos. Y esto al final ya se nos detecta, ¿no? la diferencia, ¿no? Quizá de una enfermera más asistencial. Yo, como siempre digo, una enfermera asistencial es
igual de importante que una EPA a día de hoy y lo va a seguir siendo, y una EPA no es mejor que una enfermera asistencial. Lo que pasa que es verdad que la EPA puede entrar en el camino, ¿no?, del tratamiento del paciente desde otra perspectiva que una enfermera asistencial, por su día a día y por sus tareas y por sus competencias, no puede entrar. Mi experiencia personal, que creo que también es lo que venimos contando cada uno aquí, es que cuando tú ya adquieres esta figura, no hace falta ir diciendo yo soy EPA, sino que los compañeros ya se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Ya empiezan a ver qué haces distinto a ellos. Y, por ejemplo, con los profesionales que más trabajo en mi día a día, que son oncólogos, ¿no? Al principio, como dice Ana, es una reticencia de decir, ostras, ¿esto qué es? Luego, al final, cuando se dan cuenta que aportas mucho, ¿no?, a los cuidados de este paciente, que trabajas en equipo, porque esto es indispensable, una EPA tiene que trabajar en un equipo multidisciplinar, sí o sí. Cuando tú haces este paso, ellos ya detectan que esto es una suma al paciente, una suma al proceso oncológico, y te reciben con los brazos abiertos, ¿no? Aunque sí que es cierto que por nuestra historia tan reciente, ¿no?, en nuestro país, porque aunque la EPA se remonta a los años 70, en nuestro país es muy nueva, ¿no?, esta figura. Sí que es cierto que como todo lo desconocido, pues a veces da miedo, desconfianza, no entiendo por qué, ¿no? Como decía Ana, entre las propias compañeras, ¿esto te toca a ti? Esa frase es como, ¿no? Y al final es ir cambiando este rol, porque como la enfermería está evolucionando a unos pasos agigantados, pues a veces no da tiempo, ¿no? Que es que pensad que en un mismo servicio hay compañeros de generaciones y formaciones muy distintas y somos enfermeros igual, ¿no? Y a veces cuando acoplamos todo esto es cuando vienen, ¿no?, las diferencias entre unos y otros, pero yo creo que entre todos, y como decía Ana y como decía Antonio, los que estamos desarrollando esta figura tenemos como el deber, ¿no?, de divulgarla y de que los otros lo entiendan y lo adquieran en su conocimiento y en su día a día. Y por eso, por ejemplo, en mi comunidad sí que se ha dado cuenta de que había una carencia, ¿no?, en cuanto a información de esta figura, y existe un estudio publicado que es el IPACAT, que lo que está intentando es decir, ostras, en nuestra comunidad, ¿cuántas enfermeras de práctica avanzada tenemos? Porque no todas están, como decía aquí, hay una pregunta, ¿no? No todas están reconocidas como tal, ¿no? Hay muchas enfermedades de práctica avanzada que no se llaman EPAs, pero que son EPAs, ¿no? Entonces aquí hay un problema, ¿no? Y también hay otras EPAs que no son EPAs, ¿vale? Pero por suerte, ¿vale? La agencia, el Concilio de Enfermería describió muy bien los puntos que tiene que tener una enfermedad de práctica avanzada, ¿no? Entonces, a través de estos puntos y de esta descripción, que está ya está estandarizada, hizo un estudio para detectar cuántas enfermedades de práctica avanzada reales había, en qué sitios ocupaban estos puestos, que la mayoría son en oncología y en paciente crónico. ¿Por qué? Pues porque es de donde nace la necesidad, ¿no? Un paciente muy complejo y con una esperanza de vida cada vez más larga, ¿no? Pues ahí es donde entra la figura esta. Y ahora el estudio aún continúa, porque ahora cuando ya se descubrió cuántas enfermedades de práctica avanzada había, ahora lo que se está estudiando es qué relación tienen con otros profesionales, y estos profesionales cómo ven esta figura, ¿no? Así que eso nos va a dar mucha información sobre hacia dónde ir con la figura. En cuanto al reconocimiento formal, yo, por ejemplo, en mi centro sí que hay para roles avanzados de enfermería, que no solo hablamos de EPA, sino de gestora y tal, sí que hay una remuneración extra, es decir, un plus, ¿no? Igual que tenemos el plus de antigüedad, pues como adquieres otras competencias con autonomía y con más responsabilidad, sí que hay un pequeño plus como reconocimiento formal a esta figura. Y hasta aquí creo que Vale, tenemos que seguir. gracias, Georgina. No sé si Ana y Antonio quieren apuntar algo sobre el estado de la EPA en vuestra comunidad. Sí, hombre, es distinto, Nuria, a lo que decía Georgina en Cataluña. Nosotros aquí, ya te digo, la EPA de gestión de casos sí que está muy avanzada desde hace muchos años, y muy implantada, sobre todo en atención primaria, también en atención hospitalaria. Y a partir, ya te digo, del 2016 empezaron a implementarse o a pilotarse algunas EPA.
la de oncología, entre otras, heridas crónicas, diabetes, estaba también cuidados paliativos. Bueno, había algunas más, ¿no?, que se empezaron a pilotar. A partir del 2019, que fue cuando Ana, conjuntamente, que también coincidí con Ana haciendo el curso de práctica avanzada, que no se llamaba todavía solo práctica avanzada, gestión de cuidados y práctica avanzada en la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues ya parece que se implementaba de una forma más seria esta figura en todo lo que era el sistema sanitario. Pero actualmente no tenemos decreto claro, o sea, los que trabajamos haciendo práctica avanzada, excepto los gestores de casos, no estamos remunerados de otra manera, no tenemos esa motivación económica. Creemos que pronto la puede existir y sí, para llegar a esta figura, pues sí que hay unas determinadas características que la CIE, el Consejo Internacional de Enfermería todo hace ya mucho tiempo. Y creo que por ahí irá el tema. Nosotros en ese aspecto estamos todavía avanzando, pero todavía no estamos avanzados. Quería añadir una pequeña cosa a lo que ha dicho mi compañero Antonio, y es que hay una persona que pienso que hay que nombrarla porque en Andalucía es la que está abanderando todo el tema de la práctica avanzada, es Nieves Sánchez Lafuente, y ella está luchando mucho desde la Dirección General de Cuidados de Andalucía por el tema de la práctica avanzada y porque se reconozca a nivel legal y bueno, pues que podamos tener una remuneración económica, como antes ha comentado Georgina. Evidentemente esto le daría una entidad a nuestra figura importante, que a la hora de ser reconocida por todos, por todas las disciplinas, pues ni que decir tiene que estaría mucho más respaldada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo coincido con vosotros absolutamente, ¿no? Yo creo que todas las comunidades autónomas estamos un poco en la misma, no lucha, pero en el mismo camino, unos en un punto, otros en otros, pero es verdad que abogando por ese reconocimiento de esta figura tan importante. Y yo sí que me apuntaba como tres palabras que habéis dicho que creo que son fundamentales. Una, habéis hablado de un camino natural, porque no es algo forzado, es un camino natural. Habéis hablado de que surge de una necesidad de dar respuesta a unas necesidades de los pacientes, unas nuevas necesidades en situaciones complejas que no se estaban cubriendo. Y habéis hablado del impacto, ¿no? No se trata solo de hablar soyepa, sino de hacer para que se vea y realmente ya hay resultados, que se ve que tiene un impacto y unos beneficios el trabajo que desarrolla una enfermera práctica avanzada, ¿no? Así que yo creo que todos estamos en el camino y ojalá lleguemos donde realmente hay que llegar. Si os parece, vamos a descender ya a tratar una de las competencias, ¿no?, que caracteriza a este perfil, ¿no?, de enfermera práctica avanzada, que es la mentoría y el liderazgo educativo. ¿Cómo pensáis desde vuestra propia experiencia que una enfermera práctica avanzada puede desarrollar esta competencia? Antonio, yo creo que tú también en tu presentación ya mencionabas, ¿no?, que eres consultor, educador de personas que se incorporan, ¿no?, enfermeras que se incorporan en el área de oncología. ¿Cómo pensáis que se desarrolla esta competencia? Bueno, es verdad que desde hace un par de años con esto del COVID se ha ido todo un poquito al traste en este sentido, pero sí que nosotros anteriormente teníamos una especie de programa cada vez que incorporábamos. Ten en cuenta que en la sanidad pública, por lo menos en la andaluza, para tú tener gente formada en determinados campos, pues tienes que formarlo desde el propio lugar de trabajo. No tenemos, no tenemos un decreto de especialidades que esté todavía o que sea consecuente desde mi punto de vista con lo que es la realidad hoy por hoy en la sanidad, desde mi punto de vista. Eso hay mucha controversia, yo creo
que el decreto de especialidades tendría que ampliarse y ser mucho más estricto. Pero bueno, ahora mismo nos encontramos con enfermeras sin experiencia que podían venir a sustituir o a ocupar plazas en la unidad sin ninguna experiencia. Creo que eso en Cataluña no pasa, a nosotros nos pasaba. Entonces habíamos desarrollado un pequeño forma de mentoría que siempre lo había liderado yo, porque también era el más antiguo, se me nota. Y de hecho en, la, en el ensayo final o del título, bueno, el título no, del curso sobre práctica avanzada, mi proyecto final versó sobre la mentoría a los pacientes, ¿no? Se desarrollaba un proyecto sobre cómo hacer una mentoría a pacientes para que se incorporaran a la unidad ya con una serie de competencias adquiridas que no tenían cuando se incorporaban de otra manera. Eso lo hemos desarrollado y yo, vamos, lo pusimos ya en marcha. Eso llegó el COVID, se estropeó todo y no hubo forma de ponerlo en marcha. Pero bueno, sí que siempre con la ayuda de los compañeros hemos intentado que cada vez que se incorpora gente nueva a la unidad, antes de hacerse cargo de pacientes, tenga el apoyo, la ayuda y que adquiera una serie de competencias que tenemos que medírsela o la gente más experta. Siempre lo hemos hecho. Me imagino que no. Quería añadir a lo que dice Antonio, que creo que es súper importante. Al final, eso es indispensable. Y sí que es verdad, Antonio, te diría que en Cataluña hay mucha diversidad. Yo cuando tuvimos una conversación anterior con Antonio les contaba, ¿no?, que en mi hospital, por ejemplo, sí que es necesario un máster de oncología para trabajar en hospital de día o una unidad de hematología. Pero yo sé, porque es público, pero es gestión privada. Pero si te vas a la pública, que es X, ahí sí que va por puntos y no siempre un enfermero, ¿no?, que acude a hospital de día tiene formación en oncología y por tanto esto se debe hacer para que son pacientes muy complejos y tratamientos muy complejos. Pero además de esta formación a nuevas incorporaciones, también creo que es muy importante que la EPA lidere el cuidado del paciente en cuanto a un aspecto, ¿no? Depende del tipo de EPA que seas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando una de mis compañeras en hospital de día o en sala o en donde sea tienen alguna inquietud sobre el paciente y saben que lleva inmunoterapia, creen que puede ser una toxicidad o lo que sea, me contactan a mí. ¿Y cómo se ha realizado esto? Pues a través mucho de formaciones, ¿no? Al final, lo que te explica la figura de EPA es que todo el conocimiento que vayas adquiriendo sobre un tema, ¿no?, lo tienes que divulgar dentro de tus compañeros y luego ya en otros centros, en otros grupos de trabajo, pero tus compañeros deben saber lo que estás haciendo, deben saber qué estás investigando, qué estás encontrando en tus investigaciones y por tanto, sin saberlo, sin quererlo, al final eres líder del paciente en este aspecto, ¿no? En cuanto a tus compañeros. Porque cuando yo no había estudiado el máster de práctica avanzada, pensaba, liderazgo, en mi cabeza siempre estaban los supervisores, que son los líderes para mí, ¿no? Pero hay otro tipo de liderazgo que es más innato, que es más adquirido por la práctica, ¿no?, que es de este tipo, ¿no?, que te vuelvas el referente en algo, eso es liderar, ¿no? Como Antonio, ¿no?, es el líder, ¿no?, de las nuevas incorporaciones y él es el referente en esto, ¿no? Pues creo que esto también es importante, que a veces con la palabra liderazgo no nos surge, no es lo primero que te viene a la mente. Y creo que la práctica avanzada está muy unida al liderazgo en este sentido también, ¿no? Y ya sean compañeros profesionales enfermeros o otros tipos de profesionales, ¿no? Yo tengo facultativos, ¿no?, que me preguntan, oye, le está empezando a haber una toxicidad cutánea a este tratamiento, ¿tú qué le recomendarías? ¿Te lo puedo pasar? Al final estás siendo líder en los cuidados de un tipo de paciente. Y como digo todo el rato, porque de verdad lo pienso, es cero forzado. Esto va surgiendo a través del camino que hace uno como profesional al formarse, a la experiencia que va adquiriendo en el lugar de trabajo que ocupe, ¿no? Y creo que forzar un liderazgo sería algo ridículo y que no tendría sentido, ¿no? Pero que al final, cuando tú desarrollas este tipo de práctica, ya te lleva a él. Es necesario el liderazgo.
Yo quería añadir a lo que han dicho los compañeros, que pienso que para desarrollar una buena mentoría, pues es importante recalcar que evidentemente hay que tener formación, una formación específica de la que se ha hablado antes, hay que tener experiencia, y en oncología la experiencia es muy amplia porque la oncología abarca la oncología médica, abarca la oncología radioterápica, abarca la hospitalización oncológica, donde tenemos pacientes que pueden estar en un estadio curativo o en un estadio paliativo. ¿De qué más formas podemos desarrollar la mentoría? Pues, por ejemplo, en mi caso, participar en comisiones de protocolos del hospital. Muy necesario para darle un empaque en cuanto a la evidencia científica a todo el trabajo que desarrollamos en el servicio. Como no, la EPA tiene que ser un referente de la evidencia científica y los compañeros que en este aspecto quieran mejorar o desarrollarse, pues tienen que tener en la EPA a alguien de referencia para este camino, ¿no?, de la evidencia científica. Por otra parte, también la mentoría se ejerce, a mí por ejemplo me llaman desde diversas partes del hospital, ¿vale?, para atender a pacientes oncológicos, porque la técnica que hay que desarrollar con ellos o la atención, pues si están en un sitio que no es la especialidad, pues los compañeros de allí no saben y entonces contactan con nosotras para que nos hagamos cargo de esos pacientes o incluso enseñemos a nuestros propios compañeros cómo realizar la atención mientras están en estos lugares. Se me ocurre también que es muy importante la coordinación con atención primaria, ¿vale? Para ellos también podemos hacer un papel de mentores, claro que sí, porque si queremos que nuestros pacientes oncológicos, crónicos, darles una mayor accesibilidad al sistema, de alguna manera, cuando ya no van necesitando la atención hospitalaria, lo que es la atención aguda del proceso, sino que lo que necesitan es una serie de revisiones a largo plazo, de toxicidades a largo plazo y tal, pues, cómo no, se ha estudiado y sabemos que se podría realizar mucho desde la atención primaria. Pero claro, esos compañeros también demandan por parte nuestra de una formación y de una coordinación de qué aspectos se podrían, digamos, extraer del ámbito hospitalario. Y por último quería señalar también el tema de la prevención. La prevención del cáncer, quizás el ámbito mejor es la atención primaria. Siempre desde la hospitalaria podemos también colaborar, pero es importantísimo que en eso estemos muy en contacto con nuestros compañeros y que sirvamos de mentores en cuanto a lo que es el tema oncológico. Y es verdad que cuando se escuchaba a mí se me venía una palabra que es ese liderazgo transformacional, ¿no? El que la EPA y que vosotros seáis capaces como EPAs de ejercer un cambio, no solo en el sistema, en vuestros compañeros, en otros colegas, a través de eso mismo, ¿no?, de la mentoría, de ser referentes, de colaborar, ¿no? Al final es lo que define muchas veces a una EPA, ¿no?, esa capacidad de liderazgo transformacional, el querer cambiar, el querer mejorar las cosas. Y las estrategias sanitarias políticas, ¿no? Al final, bueno, es como lo que decía Ana con el tema de las comisiones, pues al final o Antonio, por ejemplo, el plan oncológico, creo que es indispensable que las enfermeras formemos parte de las estrategias sanitarias y creo que la EPA puede hacer bien esta tarea, ¿no? Al final, entonces, para que haya un cambio ya hacia los roles avanzados o hacia la profesionalidad de la figura,
es necesaria que las enfermeras estemos en la toma de decisiones sanitarias, porque si no, este cambio nunca va a suceder, ¿no? Si quien nos representa no conoce esta figura, ¿cómo va a haber cambios, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que a veces como enfermeras, parece que esta parte la vemos muy lejana, pero creo que es totalmente necesaria para un cambio. Efectivamente, Cristina. Sí, sí. Evidentemente, yo creo que la competencia de liderazgo, de referencia hacia los demás, es algo que va innato en la figura del EPA. Creo que no es una de las intervenciones, de los aspectos más importantes que vamos a desarrollar. Evidentemente, líderes de cuidado de en nuestra zona. Y, bueno, y por supuesto formadores, mentores en el área ya propia con tus propios enfermeros. Sí, bueno, esas cosas son innatas a lo que es la figura y de la práctica avanzada, ¿no? Eso es, efectivamente. Y esto que decíais, ¿no? De la importancia de también estar e influir en la toma de decisiones, en las políticas sanitarias, que realmente se escuche y podamos contribuir a realmente eso, ¿no? Para tener un sistema de salud sostenible es necesario que nosotros también digamos, ¿no? Que la enfermedad práctica avanzada contribuya, ¿no? A esa toma de decisiones y esas políticas. Y creo que está muy ligado con otras dos competencias que íbamos a abordar, ¿no? Que vamos a abordar en esta conversación, que es esa autonomía clínica y la investigación, ¿no? Entonces, sí que me gustaría preguntaros qué retos o qué barreras o qué facilitadores os encontráis en vuestra práctica habitual para ejercer una autonomía clínica y para incorporar la investigación en los cuidados y en la práctica habitual. Bueno, evidentemente lo que es el trabajo habitual que desarrollamos siempre está implícito el poder investigar en determinados campos que en ese momento, no solo tú personalmente, sino ayudando, asesorando o formando parte de un equipo de investigación, ¿no? Es importante estar disponible dentro de ese equipo, ser en algunos casos promotor de esa investigación, en otros casos asesor o simplemente un miembro más del equipo. Pero tenemos que estar ahí en todos los campos. Quiero decir, el equipo oncológico lo forman enfermeras, lo forman auxiliares, pero también lo forman oncólogos, psicólogos y otros. Y en todo el equipo, la figura de la EPA tiene que tomar un carácter muy importante dentro de lo que es la investigación en el campo oncológico en este caso. No sé lo que piensa mi compañera. Yo opino como Antonio, y aparte va muy en línea de lo que ha dicho antes Ana, ¿no? De la práctica basada en la evidencia, ¿no? Y de la obligación que tiene la figura de EPA de generar evidencia científica. Es una parte que es como obligatoria de la figura, es innata, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es indispensable la investigación y luego a partir de aquí, pues cada uno de nosotros puede aportar, dependiendo de su formación, de su facilidad, ¿no? para acceder a la investigación, pues un nivel de evidencia X o Y, es decir, no todos tenemos que entrar en la investigación de la misma manera, ¿no? Para mí, que soy una persona que no para de preguntarse los porqués de las cosas y muy, muy inquieta, sí que para mí era necesario hacer el doctorado porque yo quería ser IP, quería ser investigadora principal de mis estudios, ¿no? Yo sí trabajo muy bien uniéndome a equipos de investigadores y ayudando a generar evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, en temas muy médicos, ¿no? Como eficacia de un tratamiento. Pero por otro lado también me generaban dudas de calidades asistenciales, de cuidados enfermeros, ¿no? Y eso, si no lo lidera una enfermera, no se va a generar esa evidencia, ¿no? Entonces, para mí sí que en mi camino, sí que yo estoy en tercer año de doctorado, porque para mí es importante poder generar investigación propia y que yo sea la investigadora principal y poder decidir, ¿no? Lo que quiero investigar y lo que no.
por ese sentido sí que en este momento estoy en un momento dulce porque estoy con mi tesis y puedo yo elegir qué quiero investigar, cómo, ¿no? Y bueno, es un momento dulce y agrio a la vez, ¿eh? Porque tiene sus qués, ¿no? Pero en realidad para mí eso era importante, ¿no? Pero entiendo que no todo el mundo tiene que ir a ese nivel, es decir, cada uno tiene que buscar la manera en la que pueda aportar evidencia científica y generar evidencia desde diferentes perspectivas, que son muchísimas. Es decir, la investigación a veces la vivimos como algo muy básico, ¿no? Nos centramos mucho en la investigación básica y la investigación clínica es muy amplia y se puede acceder de muchas maneras distintas. Y durante una consulta, yo por ejemplo, durante una consulta hago investigación, ¿no? Pues porque voy rellenando parámetros, porque voy observando, ¿no? Entonces, creo que es tan amplio, ¿no? Y tan bonita al final que puedes adaptarla perfectamente al día a día. Tú puedes ser una enfermera de hospital de día y hacer investigación clínica sin ningún problema. Y el problema que tenemos muchas veces las enfermeras es la falta de conocimiento de cómo hacer esta investigación, ¿no? Y creo que las EPAs también podemos aportar nuestro granito de arena a las compañeras y ayudarlas, ¿no? Como decía Ana antes, creo que ha comentado el tema, ¿no? Que ella ayuda a otras compañeras, o Antonio, ahora no recuerdo, ¿no? A investigar, y creo que sí que es verdad que por formación o por el rol que desarrollamos, ¿no? Quizá tenemos conocimiento sobre investigación que otras compañeras no tienen y después asesorar, ¿no? Y decir, oye, pues esto que estás haciendo está súper bien, pero si lo hicieras así, te puede generar unos resultados que podrás publicar y en otro hospital de otro lado lo podrán, ¿no? Podrán acceder a este conocimiento, ¿no? La transferencia del conocimiento es indispensable y creo que también podemos ser unos agentes facilitadores de eso. Ana, no sé si... Perdón, ¿se me oye ahora? Sí, perfecto. Sí. Sí, yo quería añadir dos cositas. Una con respecto a la autonomía y otra con respecto a la investigación. Con respecto a la autonomía, yo creo que es muy importante que las enfermeras de práctica avanzada definamos bien cuál es nuestra cartera de servicios. Es muy importante porque de momento a mí lo que me ocurre donde estoy es que hago muchas cosas, hago de todo. Hago de todo, hago de enfermera de oncología, hago práctica avanzada, no sé, para todo lo que se me requiere. Ahora en tiempos de pandemia he hecho múltiples manos para otras actividades, ¿vale? Entonces, si queremos ser efectivas y queremos que se nos conozca por lo que hacemos, tenemos que definir una cartera de servicios que además podamos llevar a la práctica y se nos reconozca de alguna forma. Eso con respecto a la autonomía. Otra cosa importante creo que es medir nuestro trabajo, es decir, los criterios de resultados de nuestro trabajo. ¿Qué indicadores vamos a tener? Definir esos indicadores creo que es muy importante porque si no presentamos resultados de lo que hacemos, difícilmente nuestros gestores van a estar convencidos de que nuestra figura pues da de sí y es importante para los pacientes. Entonces, no es solo que los pacientes estén satisfechos y nos vean como una figura importante para ellos, sino que además, de alguna forma, el sistema tiene que convencerse también de que nuestro papel es ineludible, ¿vale? Eso con respecto a la autonomía. Y con respecto a la investigación, yo antes cuando Georgina ha hablado de que ella tiene también una labor de investigación por la tarde, porque ella también se dedica a la labor universitaria y tal, pues me he acordado de que a veces he pensado lo importante que es el hecho de poder unir el ámbito universitario, que es un ámbito de investigación más amplio que el que tenemos en la asistencia, por aquello de los tiempos y de los recursos. Entonces, lo importante que es unir el ámbito universitario con el ámbito asistencial. Es decir, la práctica se desarrolla en el ámbito asistencial, que es donde llueven los millones de preguntas. También de la reflexión, pueden surgir montones de preguntas, pero es cierto que en el contacto con el paciente diario es cuando nos surgen
los temas y nos surgen las reflexiones y nos surgen las preguntas de por qué. Y claro, unir eso al ámbito universitario y el apoyo entre ambos, creo que es importantísimo tenerlo en cuenta para el éxito de la investigación de la EPA. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que has podido resumir brevemente esta última contribución de los tres. Yo creo que ya vamos a ir cerrando porque ahora creo que veo a Borja ya en pantalla, un turno de preguntas que imagino que los participantes del webinar estarán deseosos de escuchar también respuestas para sus preguntas. Agradeceros, desde luego, haber abierto vuestra caja de enfermeras de práctica avanzada, haber compartido vuestras experiencias. Para mí ha sido un lujazo poder haberos escuchado. Muchísimas gracias. Para ti, Nuria, y para todos también agradecerles desde la Facultad de Enfermería a nuestros ponentes que hayan estado con nosotros. Vamos con la ronda de preguntas. En primer lugar, vamos con la pregunta de Inmaculada Rodríguez. Nos pregunta si tenéis en vuestros respectivos centros certificada o acreditada la enfermera de práctica avanzada, si la tenéis reconocida de manera formal. Podemos empezar por Georgina, por ejemplo, y luego vamos pasando a Antonio y a Ana. Sí, bueno, yo sin querer, Borja, he respondido a esta pregunta antes, sin querer, nada, sí que... Igual se conecta un poco más tarde, por eso entonces vamos con No, igual hay cosas que se repiten. No, el tema es que, nada, yo creo que lo podemos resumir muy rápidamente, de que depende muchísimo del hospital. En mi experiencia es que sí, aunque no como la enfermera de práctica avanzada. Es cuando una enfermera desarrolla un rol avanzado, que hay una variedad muy amplia de roles avanzados en enfermería, sí que es verdad que a nivel económico se le retribuye un extra, ¿no? No es mucho, pero sí que es verdad que al final, como decía Ana, eso también es como que es valorar, ¿no? un aumento, ¿no? de responsabilidades, de implicación, ¿no? Al final, y sí que creo que es necesario, ¿no? que estos roles se les ¿cómo se llama la palabra? Se les... reconozca esto, se les reconozca, ¿no? como tales. Y en mi experiencia personal sí que es verdad, aunque sí que es verdad que también sigo pensando que hay muchas EPAs no reconocidas porque aún no se ha llegado a ellas y aún no se ha visto que lo que hacen es un rol avanzado y que eso se tiene que reconocer, ¿vale? Ahora, lugares de trabajo que sí que ya están reconocidos como tal, sí que se les reconoce. En mi centro, aunque toda Cataluña no es igual, hay mucha diversidad. Antonio. Bueno, aquí en Andalucía los únicos que están reconocidos legalmente como EPA son los gestores de casos. Nosotros todavía estamos esperando el decreto que va a salir pronto, parece que va a salir pronto, y entonces sí creo que se reconocerá. Si eso es de forma legal, ahora formalmente puede ser más amplio, reconocido dentro de mi hospital por la dirección, por la gerencia, sí. Formalmente sí estoy reconocido, pero claro, no legalmente reconocido. Y creo que, no sé, Ana, que lo que... pues que igual que igualmente. yo. Igualmente, es que en Andalucía yo creo que el desarrollo de la EPA pues es muy homogéneo en cuanto a las provincias, es decir, sí institucionalmente reconocidos, pero no está regulado oficialmente ni está regulada la retribución económica. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Lisette, desde Perú, nos dice ¿cuáles son las necesidades más habituales de los pacientes a los que tratáis como enfermeras de práctica avanzada? ¿Cuáles son esas necesidades de paciente oncológico que más soléis ver en el día a día? Empezamos por Ana, bueno, por Antonio, venga. Vale, bueno, sí, empiezo yo. Para mí, perdón, lo que más me llega a la consulta, primero, es una formación y sobre determinados puntos de los tratamientos que van a percibir o de la propia enfermedad que tienen.
Y después también sobre toxicidades concretas en algunos aspectos que son por los que más llaman por teléfono y por los que más hay que atender. Claro, los pacientes oncológicos, sobre todo en tratamiento de quimioterapia, de inmunoterapia o de tratamientos dirigidos, actualmente, bueno, pues tienen una facilidad enorme al poder contactar con nosotros telefónicamente e intentamos resolverle la mayoría de las dudas y reforzar la información que le dimos al principio. Bueno, todo ese tipo de cosas es la principal demanda de pacientes. También hay mucha demanda emocional, pero quizás sea las toxicidades lo que más nos lleve de tiempo a lo largo del día. Por lo menos para mí. Ana. Yo tendría que añadir que llegan también mucha gestión de problemas, gestión de casos. Yo le llamo gestión de casos, porque son problemas cotidianos que pueden tener de accesibilidad los pacientes, de accesibilidad a cualquier parte del sistema, de accesibilidad a pruebas diagnósticas, de accesibilidad a medios de transporte, y entonces todo esto nos llega y son problemas que hay que solucionar y que para el paciente son importantísimos, ¿no? Y también hay una importante demanda de tema educativo. El paciente quiere saber cómo cuidarse bien, qué recomendaciones tenemos para ellos, de los distintos tipos de cuidados en cuanto a las toxicidades que van a sufrir, como decía Antonio, y en cuanto a cuidados preventivos, ¿vale? Para intentar prevenir posibles problemas que puedan darse en el transcurso de sus tratamientos. Básicamente es esto, sí. ¿Vale? Tenemos tiempo para otra pregunta más. María del Mar, desde Madrid, en relación con la competencia de esa autonomía para la práctica profesional, si nos pregunta que cuáles son los escollos, o quizás sí, los escollos o las zancadillas con las que os habéis encontrado a la hora de poder ejercer esta competencia. Ana, comenzamos contigo. Pues vamos a ver. Básicamente es la incertidumbre, es lo que comentábamos al principio, es el empezar a andar pero no saber muy bien hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Dificultades importantes de decir no se puede desarrollar nuestro papel, yo no he tenido, porque lo más importante yo creo que es tener el respaldo institucional y, como os comenté al principio, en mi caso se ha dado. Entonces ese es el principal empujón para empezar a funcionar como enfermera de práctica avanzada y estar convencido, tener la formación, tener la experiencia, tener las ganas, porque a esto hay que echarle también mucha vocación, muchas ganas pues de que las cosas salgan bien y de aportar algo a una figura nueva, y también estamos muy ilusionados con que esta figura salga adelante. Entonces yo resaltaría que hay más aspectos positivos que negativos. Los negativos pues van viniendo en el día a día, pero se van salvando. Se van salvando porque yo creo que con el ánimo de trabajo que tenemos y con la inquietud que tenemos de poder solucionar todos estos escollos, pues vamos saliendo adelante. Bien, Georgina. A mí me ha pasado un poco como Ana, que la verdad que la suerte que he tenido es que así como dificultades a nivel del centro no he tenido alguno, simplemente todo ha ido fluyendo. Sí que es verdad que creo que en general, si dejo de mirarme solo a mí y miro más en la generalidad, creo que como todavía no hay una buena estandarización de la figura en todos los centros, ¿no? Que es muy dispar entre un centro y otro, eso al final a veces dificulta el avance de la propia figura, ¿no? Porque si no vamos todos a una, hay tanta divergencia entre conceptos, definiciones, competencias, que al final yo creo
que eso es el principal problema que tiene ahora la práctica avanzada, que aún no vamos remando todos en la misma dirección. Creo que sesiones como las que estamos hoy dando ayudan a ir hacia ese camino, ¿no? Igual que la formación reglada en este tema. Y como quizá me repito, pero intentar entre todos, los que ya desarrollamos esta figura, que se nos conozca como figuras, se demuestre, como decía Ana, los efectos que tiene esta figura en los cuidados de los pacientes, y que yo creo que solo demostrando eso ya se empezará a estandarizar más en todo el territorio español de forma más unitaria, ¿no? Porque creo que a día de hoy hay mucha desigualdad entre unos centros y otros dentro de la misma comunidad autónoma, ¿eh? Y Antonio. El micro, Antonio. No sé si... Se activa. Sí, ahora sí. No, simplemente decir que lo mismo mi compañera. Mi hospital es un hospital pequeño y ya de antes decía un poco de referente oncológico como dentro, digamos, del hospital a todos los niveles, con lo cual no me he encontrado muchos escollos ni por compañeros ni por otro tipo de personal, nada. Es verdad que había que compartir en un principio lo que es estas nuevas competencias que íbamos adquiriendo con en la labor normal que también tenías que seguir haciendo, ¿no? De enfermero oncológico. Pero bueno, al final no ha sido muy duro. En este aspecto no ha sido difícil. Y yo creo que ya la figura en mi hospital está más consolidada, creo. Pues ahí queda el apoyo que habéis recibido los tres por parte de vuestros respectivos centros. Nos estamos quedando sin tiempo. Se han quedado varias preguntas, algunas sí que se han ido respondiendo a lo largo del webinar, pero bueno, por cumplir plazos, damos ya por finalizada esta sesión. Agradeceros, Antonio, Georgina, Nuria, Ana, por colaborar con la facultad para este ciclo de conversaciones. Esperamos poder encontrarnos, aunque sea presencialmente, dentro de poco. Muchas gracias. Sería genial, la verdad. A ver qué tal, ahí podemos compartir un poco más sobre este rol de la enfermera de práctica avanzada. Y a todos ustedes, agradecerles también que hayan estado conectados esta tarde con nosotros y emplazarles a la tercera y última conversación de este ciclo de conferencias. Será el próximo 11 de marzo a las 6:30 de la tarde, hora española, y tendremos la oportunidad de hablar con Isabel Mañas, que trabaja como enfermera de práctica avanzada en el equipo de soporte de cuidados paliativos de atención primaria de Sevilla. En esta ocasión hablaremos de las competencias sobre gestión de calidad y seguridad del paciente. Muy interesante, y lo haremos también de la mano del servicio moderará esta conversación una enfermera del servicio de calidad de la Clínica Universidad de Navarra. Sin más, despedirnos. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos pronto. A vosotros. Muchas Muchas gracias. gracias.